Saludos Nicolás y Fernando, y permítanme felicitarles por el Día del Locutor. No lo habíamos dicho hasta este momento, ¿eh? No lo habíamos dicho de verdad. Bueno. Pero gracias a lo que cabe a nosotros, ¿no? Gracias. Y también, donde quiera que esté. Y yo quiero tomar dos nombres para felicitar a la clase locutoril, porque entiendo que estos dos nombres representan toda la entidad profesional y más de escuela de estas dos personas. Con ellos represento al hombre, a todos los hombres locutores, que es a don Nicolás Grullón Alba, que ha sido todo un maestro y un profesional de la locución, y de hecho también a doña Esther Ubiñas de Grullón, que también es una profesional de este mundo de la locución. Entonces, con ellos dos queda representado todo y felicitado toda la clase locutoril del país. Bueno, muchísimas gracias también en nombre de ellos, porque a orgullo puedo decir que son mis padres, tanto Nicolás Grullón Alba y Esther Ubiñas. Y además de locutores, tienen la capacidad de ser maestros de la locución, que eso importa mucho. Señores, y después me pregunta que de dónde aprendí. Ah, bueno, tú vas para allá. Desde ayer venimos diciendo, promoviendo en las redes sociales nuestro tema sobre la posible salida de la MINUSTAH de Haití. ¿Qué es la MINUSTAH? Bueno, pues es la misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití. Esto se produce cuando en el 2004 se una serie de revueltas en Haití, y la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, por sus siglas en inglés ONU, pues decidieron en el Consejo, varios países pertenecientes, enviar una misión de paz con el fin de estabilizar el hermano país de Haití. Pero además tenía otras misiones, como era que la educación llegara a la mayor cantidad de personas, que la salud y el acceso al agua potable también fuera parte de este desarrollo, entre otros puntos establecidos por el Consejo de la ONU y que integró la MINUSTAH. Pero resulta que ya pronto va a salir la MINUSTAH de Haití, después de 13 años, dice el presidente la Organización de las Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres, lo dije bien, es portugués, Guterres, dice que comienza este proceso y que para final de octubre es posible que ya en una forma escalonada ya no quede nada de la MINUSTAH en Haití. ¿Por qué se produce esta salida? Bueno, por el asunto de los recursos. El presidente Donald Trump acaba de anunciar y de firmar que ha reducido los aportes como país, que es el mayor de los países que aporta a la ONU, va a reducir el aporte que hace. Por lo tanto, la ONU no puede seguir operando en Haití bajo las condiciones de los recursos que maneja. Pero además, el propio Donald Trump le a la ONU diciéndole que también va a revisar las 16 misiones restantes que quedan en otros países del mundo y que no va a haber recursos tampoco suficientes para mantener. Ahora bien, entre la entrada de la MINUSTAH a Haití y la posible salida hay una historia larga que contar, porque lo que fue el propósito de la ONU con esta misión no se llevó. No han estabilizado el país como fue la misión, porque conocemos la historia de los últimos 4 años, 8 años, aún con la presencia de los cascos azules, que se le dice así porque el color base del logo de la ONU es azul. Entonces, y como esto es una fuerza que está dirigida por la ONU, se identifica con cascos azules. ¿Por qué esta misión no ha cumplido con los requerimientos? Bueno, tenemos 5 premios Nobel de la paz del mundo, entre ellos Jorge Pérez Esquivel, Rigoberta Menchú, Dalis,
otra iraní, 4 mujeres y un hombre como Premio Nobel de la Paz, que enviaron al secretario de la ONU una carta de que se terminara ya la presencia de la MINUSTAH en Haití, pero que no se quedara ahí, que hay que hacer un proceso de resarcir los daños causados por esta misión y que no ha cumplido los principios por los que fue enviada y ha estado durante 13 años. Se preguntan ustedes, ¿cuáles son los daños? Recuerden que uno de los puntos establecidos por la ONU o por el Consejo fue que la población haitiana tuviera mayor acceso a agua potable, porque realmente ahora mismo un 80% no tiene acceso a agua potable. Sin embargo, esto en vez de mejorar, lo que fue que empeoró. ¿Recuerdan ustedes el brote de cólera que se llevó a cabo o que se produjo en Haití, que dejó, según los datos de la ONU, que después de mucho rato de investigación y de presión internacional para que admitieran que ellos eran culpables de este proceso, lo admitió diciendo que el cólera en Haití produjo 9.483 muertos. Los datos fuera de otros investigadores dicen que ese dato hay que multiplicarlo por 3. Estaríamos hablando entonces de más de 28.000 personas murieron por este brote de cólera. A la República Dominicana le tocó su parte. Más de una decena de personas murieron producto de la cólera. Pero esta enfermedad, dirán ustedes, ¿cuál es el proceso de la MINUSTAH y la ONU que tiene que ver con esto? Bueno, porque en las investigaciones que se hicieron de este virus, la cepa que aparecía en los análisis no existía en todo el occidente, o sea, en toda América no existía esa cepa. Conocía cólera, pero no bajo ese tipo de presencia médico que se estaba desarrollando. Y esto provocó instituciones haitianas y de otros países del mundo, provocaron a la ONU para que hiciera la investigación y asumiera responsabilidad. Es unos años después que él admite, diciendo, la propia ONU, que realmente esa cepa venía de unos soldados de Nepal. Nepal es un país que está entre China y la India, bueno, donde está el monte Everest, es la montaña más alta del mundo. Esos soldados de Nepal que estaban en la misión de la MINUSTAH, pues fueron los que trajeron esa cepa y contagiaron. ¿Y por qué contagiaron? Porque la propia ONU también admitió que en el hangar, en el comando donde estaban todos los soldados cascos azules, vertían las aguas residuales, estamos diciendo el agua cloacal, a los ríos o al río que era de uso, de manejo de las personas que vivían en Haití. Y por eso los datos de la ONU de los 9.483 muertas, o lo que dice la información extracurricular, dice que pasa por los 28.000, fue provocado por eso. Ahí es donde varios organismos del pueblo haitiano, incluyendo estos 5 premios Nobel de la Paz, están pidiendo a la ONU de resarcir los daños, no solamente en el daño de la implementación de una fuerza de seguridad en Haití, aun cuando la propia Constitución haitiana, en el artículo 263-1, establece que ninguna fuerza armada puede estar en Haití y dominarse bajo unos reglamentos independientes. O sea, que la ONU y la MINUSTAH llegó a Haití sin haber modificado esa propia Constitución. Pero
La propia ONU acaba de decir también que no tiene recursos para resarcir los daños producidos por la presencia del cólera. Tenemos que lo que fue una misión que tenía objetivos de estabilizar, no ha estabilizado. Que tenía la misión de sacar de una pobreza extrema como están a una cantidad de personas, no logró. Buscar el acceso a agua potable, muy por el contrario, el daño fue mucho mayor, que costó 28.000 muertos. Y el acceso a una salud mejor tampoco ha sido así. O sea que este proceso esperamos que el pueblo haitiano y la propia ONU redirija sus enfoques mejor para que los objetivos se logren más y al mismo tiempo el pueblo haitiano, que es un problema que lo tenemos cerquitita nosotros porque está al lado de nosotros. Recuerden que la frontera haitiana aparece en el ranking de las 7 fronteras más raras del mundo. ¿Y por qué esta es rara? Porque cuando el GPS toma una fotografía satelital, ve que la frontera tiene hacia la parte de la República Dominicana vegetación más o menos considerable. Sin embargo, lo que corresponde a Haití está totalmente fuera de vegetación. Es decir, que son muchos los factores para Haití, pero este proceso de los 13 años de la MINUSTAH, más que cantar victoria, ha sido todo un fracaso. Señores, muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.